Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro webinar a nombre del Centro Médico Nacional de Biología Molecular y del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Les damos la más cordial bienvenida a todos los interesados en este tema, los exosomas. ¿Cuáles son sus características, las funciones y aplicaciones que tiene este tipo de tratamiento? Esta plática está totalmente enfocada a nuestros médicos que están interesados en aprender más sobre el tema y asimismo saber cómo aplicamos este tipo de tratamientos en las diferentes patologías de nuestros pacientes. Es un gusto presentarles al experto en esta temática, quien es doctor en ciencias biomédicas, egresado de la UNAM, y además es el jefe del área de biotecnología del Centro Médico Nacional de Biología Molecular y jefe de investigación de la maestría en Medicina Regenerativa impartida por el Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Bienvenido, doctor Julio César Tobón Velasco. El día de hoy seguramente habrá bastantes preguntas, así es que si alguno de ustedes tiene interrogantes, les voy a pedir que las dirijan a través del chat y el equipo de sistemas y su servidora, la doctora Gemma Ruiz, quien va a estar moderando este webinar. Nosotros daremos lectura a estas interrogantes para hacérselas llegar al doctor Julio César Tobón Velasco. Doctor, nuevamente bienvenido. Adelante con su plática. Este auditorio que está en sus pantallas, escuchando y siguiendo esta transmisión, está listo para que conozcan más sobre las características, funciones y aplicaciones de estos exosomas. Bienvenido. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bien, a manera de introducción, pues esta charla le he titulado Exosomas, características, funciones y aplicaciones, y pues tiene la finalidad de indicar aspectos relevantes o importantes referentes a las características moleculares de los exosomas, así como los procesos funcionales o acciones que derivan de estas microvesículas y que por tanto repercuten en cuestiones de procesos de reparación o restauración de un tejido, tomando en cuenta desde el punto de vista biológico y por tanto a partir de ello da la relevancia terapéutica. Entonces vamos a comenzar con nuestra charla. Vamos a ir revisando las preguntas, dudas que tengan ustedes con la finalidad de que al final podamos discutirlas y resolver dichas dudas. Entonces, la comunicación celular es parte fundamental prácticamente para todo proceso biológico desde el punto de vista tisular, desde el punto de vista celular, ya que esa comunicación celular forma parte esencial para garantizar la coordinación de los diferentes procesos celulares en un tejido u órgano. De forma tradicional, la comunicación celular es mediada por moléculas secretadas al medio extracelular, que nosotros vamos a denominar como ligandos o moléculas ligando, y que serán reconocidas por receptores, proteínas transmembranales, que tendrán la finalidad de recibir o percibir dicha señal inducida por el ligando y generar una respuesta en la célula blanco. También puede ser mediado por contacto de forma directa célula a célula, ya sea bien por proteínas a nivel de membrana celular, y que gracias a la interacción de estas se puede llevar a cabo la generación de una respuesta celular. Sin embargo, actualmente se han desarrollado diversos experimentos, diversos estudios donde se ha evidenciado la participación de un componente importante del secretoma de las células, donde esa participación, donde esa molécula que se va a describir forma parte esencial en la comunicación célula-célula. Y estamos hablando de las microvesículas, un conjunto de componentes vesiculares extracelulares con diferente origen, como más adelante vamos a revisar, y que tienen la finalidad de llevar señales a una célula blanco. Por tanto, como se indica aquí en la parte escrita, la emisión de fragmentos de membrana denominadas vesículas extracelulares o microvesículas por las células es un mecanismo que permite la comunicación entre las células e induce el desarrollo de diversos procesos celulares, de los cuales nosotros estaremos hablando con la finalidad de poder comprender desde el origen tanto de la generación de las señales que conllevan estas microvesículas, cómo son captadas y la repercusión desde el punto de vista biológico y por tanto el reflejo terapéutico que puedan tener.
Por lo tanto, entonces vamos a revisar las generalidades de las vesículas extracelulares que están englobadas en la parte de la comunicación celular. Como se indica, las células son capaces de liberar una gran cantidad de vesículas extracelulares con una población muy heterogénea tanto por tipo como por composición. Aquí en la figura número 1, que se encuentra en la parte izquierda de nuestra presentación, podemos observar los diferentes nombres, así como de forma gráfica, el origen, la característica un tanto esencial, básica, de las vesículas extracelulares. Y vamos a comenzar con los oncosomas grandes, que prácticamente representan las vesículas de mayor tamaño. Fueron descritas a partir de células tumorigénicas, en donde esos oncosomas tienen un tamaño que oscila entre 1 y 10 micras. El desarrollo de estos cuerpos vesiculares generados a partir de proyecciones de la membrana plasmática de dichas células tumorigénicas tiene la finalidad de llevar señales importantes para el proceso metastásico. En estas se han descrito que al interior de estos oncosomas mayoritariamente presentan señales derivadas de RNAs mensajeros, así como proteínas con actividad enzimática, la mayoría de ellas de naturaleza proteolítica, con la finalidad de poder degradar la matriz extracelular y con ello garantizar la movilidad de las células para que éstas puedan desarrollar el evento metastásico. El siguiente grupo de vesículas extracelulares en cuestiones de tamaño se denominan cuerpos apoptóticos. Estos oscilan entre 1000 y 5000 nanómetros de diámetro y tienen una característica muy importante, ya que son generados a partir del punto final del evento apoptótico, de la muerte celular programada, donde esas células se van fragmentando y el punto final conlleva una fragmentación, una invaginación de la membrana celular con la finalidad de retener restos de los componentes orgánicos de nuestra célula en proceso apoptótico o en proceso de muerte para que no generen una respuesta de daño a las células adyacentes. Uno de los marcadores más importantes a nivel de estos cuerpos apoptóticos es la presencia de la fosfatidilcerina, que incluso se utiliza con la finalidad de poder diferenciar estas vesículas extracelulares de otros cuerpos vesiculares a nivel de la parte extracelular. Tomando en cuenta el tamaño, posteriormente conllevamos a poder describir las microvesículas o ectosomas. En términos generales, en los diversos artículos donde se mencionan estas microvesículas, les dan el nombre de micropartículas, porque evidentemente difieren en un rango muy amplio del diámetro y no necesariamente representarían una vesícula tradicional o convencional. Prácticamente estos representan proyecciones de la membrana plasmática con la finalidad de poder generar estas vesículas y que en muchas de las ocasiones estas vesículas pueden contener partículas del citoplasma de la célula que se está generando o que es donde se está proyectando la generación de estas microvesículas para poder desarrollar un efecto de comunicación celular específico. Y finalmente vamos a llegar a los exosomas, que representan las vesículas de menor tamaño desde el punto de vista del diámetro que la conforma, pero algo fundamental es que a diferencia de las otras tres que estamos revisando, que implicarían los oncosomas, los cuerpos apoptóticos, así como las microvesículas, los exosomas presentan un origen muy diferente al resto de las microvesículas. Su origen, como se muestra en nuestra imagen, seguimos en la figura número 1, a manera de resumen, representa la maduración de un cuerpo endosómico que se va a formar posterior al proceso de endocitosis y mediante un recambio de partículas que provienen a partir del aparato de Golgi se van a ir generando los cuerpos multivesiculares dentro de ese endosoma para posteriormente ser madurado y fusionado con la membrana plasmática y liberar el contenido. Ese contenido representarían nuestras microvesículas denominadas exosomas, con un componente pues bastante heterogéneo, dependerá de la naturaleza de la célula, como más adelante vamos a revisar, y que le dan las características funcionales a cada uno de estos. Entonces, en términos generales, los exosomas representan una vesícula que contiene
al interior de esta, así como a nivel de membrana, proteínas, lípidos, glúcidos o incluso en la parte interna diferentes subtipos de RNAs como pueden ser mensajeros, de interferencia, pequeños y grandes no codificantes y que tienen la finalidad de regular diversos procesos en la célula aceptora y que gracias a eso pues evidentemente están ampliamente estudiándose con la finalidad de poder comprender sus aplicaciones y sobre todo los efectos que se van a generar a partir de estos exosomas. En la figura número 2, a manera de resumen, solo se indica el punto en el cual se pueden ir generando cada una de estas vesículas extracelulares. Todas las células pueden producir prácticamente en la totalidad de todas estas vesículas extracelulares, solo que su origen evidentemente estará en función de un inductor. Si nuestra línea celular, por ejemplo, se encuentra estimulada para un proceso de muerte celular programado mediante la apoptosis, entonces los cuerpos vesiculares que se van a generar serían cuerpos apoptóticos. Cada uno de estos con características propias con la finalidad de poder disminuir los efectos adversos que se puedan ir presentando derivada de los eventos inductores de la lesión tisular o la lesión celular. Por otra parte, si por ejemplo estamos revisando la misma línea celular, pero el inductor conlleva la activación de nuestra línea celular, entonces la proyección hacia la formación de las vesículas serían microvesículas. Microvesículas que tendrían un tamaño mucho mayor de 150 nanómetros, que no es comparable con los exosomas y que presentan características mayoritariamente de activación celular hacia la célula blanco, más allá de un proceso regulador que estaría siendo evidenciado por los exosomas, ya que estos, a diferencia de las microvesículas, su formación estaría como una cuestión de arresto o de adaptación celular con la finalidad de que entonces esa célula que será encargada de generar los exosomas pueda inducir la formación de estas vesículas con componentes capaces de regular, modular procesos celulares fundamentales, ya sea bien a nivel del ciclo celular, proliferación, restauración, o bien eventos que conlleven a la adaptación de un sistema. Entonces, a partir de esto podemos nosotros ir indicando que la producción de las microvesículas, o mejor dicho, de las vesículas extracelulares, los diferentes tipos, conllevan al agente inductor capaz de poder inducir su formación. Entonces vamos a comprender cómo es que se lleva a cabo la formación de los exosomas con la finalidad de poder establecer las características estructurales de estos y que a partir de ello podamos comprender los efectos y sus propiedades biológicas. Como habíamos comentado hace un momento, los exosomas representan microvesículas. Esas microvesículas se van a formar a nivel del aparato de Golgi. Sin embargo, su movilidad no es mediada por proteínas a nivel del citoesqueleto, sino más bien para que el contenido de estas microvesículas pueda desplazarse y pueda ser un mecanismo de señalización extracelular para que otra célula blanco la pueda captar, necesita forzosamente de su fusión con un endosoma. Los endosomas representan cuerpos vesiculares que se forman posterior a un proceso endocítico. Esa endocitosis, como ya sabemos, pues representa un proceso donde nuestra célula va a captar un ligando, una molécula, una partícula de la parte extracelular mediante una invaginación de la membrana plasmática, y esa invaginación al fusionarse generará un cuerpo endosómico, que nosotros vamos a denominar un endosoma primario o temprano. Ese endosoma primario tendrá que madurar, y en ese proceso de maduración se establece un intercambio en donde la membrana del endosoma comienza a invaginarse para poder captar las microvesículas que se están generando a partir del aparato de Golgi. Una vez que ese endosoma temprano o primario madura, tendríamos un endosoma secundario capaz de poder trasladarse
a través de las proteínas de comunicación del citoesqueleto y poder llegar hasta la membrana plasmática de dicha célula. Para que ese contenido pueda ser liberado, entonces en el interior de nuestro endosoma se van a formar múltiples cuerpos vesiculares con la finalidad de poder captar o englobar todos estos componentes que se están generando en las vesículas inducidas o generadas a partir de la función del aparato de Golgi. Una vez que esos cuerpos multivesiculares ya están formados en nuestro endosoma secundario, este se moviliza a la membrana plasmática, se fusiona con ella y libera el contenido. Y por tanto, entonces esos exosomas, esos cuerpos vesiculares pequeños, donde su diámetro oscila entre 30 y 100 nanómetros, en algunas referencias ustedes encontrarán que incluso pueden llegar hasta 150 nanómetros, pueden ser vehículo de diversos componentes capaces de poder inducir y sobre todo regular o modular un proceso en una célula blanco. Entonces, a manera de resumen, como hemos indicado, los exosomas representarían vesículas extracelulares de origen endosómico. Eso es parte fundamental desde el punto de vista de origen, que puede diferenciar tanto los componentes como las estructuras o los constituyentes de estos exosomas respecto a las otras vesículas extracelulares, que todas, como podemos observar en nuestra imagen, provienen a partir de proyecciones de la membrana plasmática, que si bien es claro, cada una de ellas también puede contener materia orgánica, algunos marcadores, así como algunas proteínas de señalización citoplásmicas, pues estas van a ser diferentes desde el punto de vista de su origen. En la imagen número 2 simplemente lo he colocado como una manera comparativa desde el punto de vista del tamaño de lo que representan estos exosomas. De ahí la importancia del hecho de también conocer los sistemas que se utilizan con la finalidad de poder aislarlos, purificarlos de cierta manera, caracterizarlos y utilizarlos para una terapia coadyuvante desde el punto de vista de una terapia base. Entonces llegamos a la parte un poco complicada desde el punto de vista molecular, que implica las características de nuestros exosomas y que a partir de esto podamos nosotros correlacionarlo con las acciones o funciones de dichos exosomas. ¿Cuáles son las características en términos generales? Debemos de recordar que los exosomas representan cuerpos vesiculares. Entonces, son muy similares a unas células desde el punto de vista de que presentan una bicapa lipídica. En composición prácticamente es la misma que la membrana celular, solo que evidentemente difiere en sus componentes proteicos, tanto a nivel de membrana como en la parte interna. Como se indica en la parte superior, estas vesículas contienen una gran variedad de proteínas, la mayoría de ellas de naturaleza enzimática, algunos RNAs de diferente índole, como podemos observar, RNAs o microRNAs, RNAs mensajeros, incluso RNAs no codificantes, tanto cortos como largos. Algunos factores de transcripción o bien proteínas de señalización que van a finalizar en la activación de un factor de transcripción, como podemos observar aquí en nuestra imagen número 1, en la parte central de nuestra vesícula de nuestro exosoma, podemos observar cómo existen señales de transducción mayoritariamente derivados de las proteínas G pequeñas de la familia Rho y que van a finalizar en la activación y estimulación de vías de señalización dependientes de sinasas. Entonces estas están catalogadas como vías de señalización hacia la supervivencia o protección celular frente a diversos estímulos de estrés. Asimismo, también existen diversos componentes, mayoritariamente proteicos, que se pueden asociar a la membrana y que van a fungir como los ligandos o los activadores de vías de señalización en la célula blanco. En la parte derecha de nuestra vesícula, de nuestro exosoma, podemos ubicar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 presentes, mayoritariamente el tipo 2 presente en los exosomas. Recordando un poco de la parte de la activación del sistema inmunológico, nosotros sabemos que este
que esta proteína, este dímero, heterodímero para ser exacto, por subunidades alfa y beta conformado, pues tiene la finalidad de poder estimular la activación y regulación de la línea linfoide, específicamente o mayoritariamente de los linfocitos T, y que su presencia es fundamental para ese evento de modulación del sistema inmunológico. Más adelante vamos a revisar cómo es que se lleva a cabo dicho proceso desde el punto de vista del mecanismo de señalización para poder comprender el evento de modulación del sistema inmunológico. Asimismo, también existen algunas otras proteínas muy importantes desde el punto de vista de su acción, como son las HCP70, HCP90, denominadas proteínas de choque térmico. Esas proteínas tienen la finalidad de poder establecer un evento de citoprotección, mayoritariamente derivado de estrés oxidativo, de cambios desde el punto de vista citotóxicos que puedan estar repercutiendo en el proceso de daño a una célula. Por tanto, si nuestros exosomas presentan, o mejor dicho, llevan estas señales a la célula blanco, estarían indicándole un proceso de resistencia o generando ese evento de resistencia desde el punto de vista de la acción de las proteínas de choque térmico para poder subsistir ante un evento de daño celular. Y la parte fundamental desde el punto de vista de la regulación de los procesos biológicos recae en los RNAs, en los diferentes tipos de RNAs, mayoritariamente los microRNAs que se han descrito que tienen la propiedad de poder regular la transcripción de diversos genes y que mediante la regulación de los mismos poder estimular o bien suprimir, según sea el gen blanco, la activación de un proceso en la célula blanco. Entonces, si podemos comprender que la constitución de los exosomas es muy heterogénea y que incluso, como más adelante vamos a revisar, podemos nosotros modificarla de acuerdo a diferentes estímulos, podríamos estar enriqueciendo cierta vía de señalización para poder estimular algún proceso celular. Como los que estamos observando en la figura número 2, que esos procesos derivan de los componentes que se encuentran dentro de nuestros exosomas, como por ejemplo la regulación tanto en la parte transcripcional como translacional de los genes, que ya habíamos indicado hace un momento que derivan mayoritariamente de los microRNAs, supervivencia y proliferación derivada de vías de señalización de sobrevivencia, mayoritariamente derivados de vías de sinasas, que culminan en la activación de factores de transcripción necesarios para este evento tanto de supervivencia como de proliferación celular. Reproducción y desarrollo es parte fundamental, ya que muchas también de estas proteínas que se encuentran a nivel de los exosomas controlan el ciclo celular y que por tanto gracias a ese control pueden estar promoviendo el desarrollo como la proliferación de la línea celular. Eventos angiogénicos, así como la restauración de heridas, eventos de cicatrización que también se pueden ir modulando, que se pueden ir estimulando y que derivan de estos componentes celulares. Y así podemos ir citando diversos procesos en términos muy generales, pero que mediante el estudio de estas vías de señalización que derivan de los componentes de nuestros exosomas, podemos nosotros comprender la parte biológica y por tanto trasladarla a la cuestión terapéutica. Podemos observar, por ejemplo, cómo esos exosomas pueden regular el sistema inmunológico, tanto central como periférico, desde el punto de vista de su acción o de su origen, eventos, por ejemplo, de la muerte celular programada, la diferenciación, migración, así como regulación y reprogramación metabólica. Por tanto, podemos observar a grandes rasgos que los eventos celulares y que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos modular utilizando estos componentes, son factibles derivados de señales celulares. Entonces vamos a pasar al hecho de que hasta el momento, derivada de las características estructurales y los componentes que conforman esos exosomas, nosotros podemos inducir un evento ya sea bien de regeneración, restauración o bien en términos más acertados desde el punto de vista de los componentes de nuestros exosomas, la modulación de un proceso biológico.
Sin embargo, como les comentaba al inicio, pues el componente de esos exosomas derivará del tipo celular que nosotros estemos induciendo para la formación, la generación de dichos exosomas. No todos presentan absolutamente el mismo componente o los mismos componentes, y que por tanto cada una de las líneas celulares que conforman nuestro cuerpo son capaces de poder generar exosomas con señales propias para inducir cierto evento celular. Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, en la parte derecha les muestro la parte básica, digámoslo así, donde nosotros podemos diferenciar el hecho de que la producción de exosomas, por ejemplo, que deriva de macrófagos así como de células T, de los linfocitos T, pueden generar un evento de inmunosupresión. Sin embargo, hasta el momento, pues evidentemente no podemos indicar si es cualquier línea en cuestiones específicas de los macrófagos o de los linfocitos T que desarrollarán ese evento de inmunosupresión. Por tanto, para poder comprender cómo es que los exosomas derivados de estas células pueden generar dicho evento, podemos nosotros establecer ese punto con el inciso B de la figura número 1, que se encuentra en la parte izquierda de nuestra diapositiva. ¿Qué es lo que estamos observando? Prácticamente los componentes de comunicación autócrina como parácrina desde el punto de vista celular pueden estar regulando un evento de inmunomodulación derivado de la diferenciación de la línea monocítica hacia macrófagos de tipo M2. Son esenciales para poder desarrollar el evento de inmunosupresión, ya que, como ustedes saben, los macrófagos representarán la línea activa de nuestros monocitos. Sin embargo, no es lo mismo poder tener una población de macrófagos tipo M2 que tipo M1. ¿Cómo podemos nosotros diferenciarlos y sobre todo cómo podemos nosotros modificar la vía que conlleva su activación y desplazarlo hacia la parte de los M2 antiinflamatorios, generando este evento de comunicación celular derivada de señales por exosomas? Entonces, en diversos estudios se ha establecido que para que esos exosomas puedan modificar la activación de los macrófagos y desplazarlos hacia el tipo M2, es fundamental que exista una interacción de inhibición hacia los receptores tipo TOL, específicamente el subtipo 4. Sabemos nosotros, desde el punto de vista inmunológico, que los receptores tipo TOL forman parte de este grupo de receptores de tipo PRR, que serían de reconocimiento de patrón, y que se van a estimular con la finalidad de sobreactivar a nuestro sistema inmunológico, evidentemente de tipo proinflamatorio. Sin embargo, si existe una interacción entre los componentes de los exosomas derivados de líneas, evidentemente no de la parte inmunológica, que puedan interaccionar con estos receptores que se localizan tanto a nivel de membrana como a nivel intracelular, son capaces de poder modificar la activación de esta línea monocítica y desplazarlo hacia el tipo M2. Y por tanto, entonces, con la caracterización, con la activación de esta línea celular, podríamos estar induciendo un evento de inmunorregulación y por tanto antiinflamación. Por otra cuestión, también podemos tener células endoteliales que puedan estar generando, estimulando un evento angiogénico. ¿Cómo es posible el hecho de que esta línea celular sea capaz de poder estimular dicho evento? Si lo contrastamos con el inciso C de la figura número 1, podemos observar los eventos de neovascularización, así como la integridad vascular. En estas se presenta la acción de diversas líneas celulares, desde osteoblastos, células precursoras de cardiomiocitos, células endoteliales, células epiteliales, plaquetas, así como la línea de linfocitos T específicamente, que son capaces de poder producir y liberar exosomas y que las señales derivadas de las mismas podrán inducir un evento angiogénico, crecimiento vascular, evidentemente estimulado por ciertas vías de señalización. Mayoritariamente, como se muestra en nuestra imagen,
derivadas de la estimulación del factor de crecimiento de endotelio vascular, así como de vías dependientes de Wnt beta-catenina, que son esenciales para el crecimiento del tejido vascular. Por otra parte, algo importante que nos interesa, sobre todo porque seguimos en la parte del sistema inmunológico y es parte esencial desde el punto de vista terapéutico derivado de los exosomas, es que esos exosomas pueden estar estimulando vías específicas para el control del estrés oxidativo y que éste no se desregule. ¿Por qué razón? En la activación, o mejor dicho, en la generación de los exosomas a partir de la línea linfoide, específicamente de tipo Th2, podremos nosotros observar cómo se activa una vía denominada Sonic G-Hodge, que representa una vía análoga a la proteína G pequeña denominada ROGEF. Una vez que se activa estas vías de señalización, son capaces de modular a las proteínas responsables de la formación del óxido nítrico, que en este caso representaría la sintasa del óxido nítrico de tipo endotelial. Es parte esencial para que exista un proceso de protección vascular, pero controlado. Debemos de recordar que el óxido nítrico cumple funciones esenciales desde el punto de vista del endotelio vascular, pero también, si su concentración aumenta, podría estar viéndose asociada a otros radicales libres, sobre todo cuando estemos trabajando en un evento patológico donde el estrés oxidativo esté presente. Y entonces el óxido nítrico se pueda desplazar a generar acciones citotóxicas asociándose al ion superóxido y formar el peroxinitrito. Asimismo, también podemos observar cómo las líneas de fibroblastos, como los cardiomiocitos, pueden inducir eventos celulares. Por ejemplo, los fibroblastos disminuir la fibrosis, así como los cardiomiocitos inducir un evento de cardioprotección. Para que estos eventos se puedan llevar a cabo, también deben ser mediados por exosomas. En el inciso A de la figura número 1 podemos observar cómo es que la producción de estos exosomas puede contrarrestar el proceso de muerte celular y sobre todo generar mecanismos de supervivencia o protección, citoprotección específicamente, que conlleven a prevenir la muerte de la célula. Cada una de las líneas celulares que conforman nuestro cuerpo son capaces de poder generar exosomas y que esos exosomas puedan ser dirigidos para poder estimular procesos de protección, mayoritariamente derivados de la disminución o el control de las especies reactivas de oxígeno. Químicamente hablando, radicales libres capaces de poder interaccionar con las diversas biomoléculas que conforman nuestras células, nuestros tejidos, y poder desencadenar procesos de muerte celular. Por tanto, el control de las mismas mediante la estimulación de exosomas, que no es que sea una interacción directa. Recordemos que esos exosomas tendrán que ser captados por las células diana y que dentro de las mismas poder estimular un proceso que conlleve, por ejemplo, se han descrito que los exosomas derivados de células en un estado hipóxico inducido pero controlado de cierta manera son capaces de poder desplazar la composición de los exosomas que van a producir y llevar una carga mayor de factores estimulantes de la transcripción de enzimas antioxidantes, que son dependientes de un factor denominado NRF2, y entonces la célula blanco que capta esos exosomas tendrá una mayor adaptación por el hecho de que la expresión de las enzimas antioxidantes aumentará, y por tanto el aumento de esas enzimas antioxidantes va a contrarrestar los niveles de los radicales libres que se estén generando y que sean los inductores del daño celular. Por tanto, entonces podemos indicar con esta información que los exosomas derivan prácticamente de cualquier línea celular y el evento o el efecto que va a potencializar, que va a desencadenar, depende del agente inductor o de la estimulación que genere la formación de esos exosomas para que puedan llegar a una célula blanco e inducir dicha respuesta. La mayoría de estas implican eventos de citoprotección,
pero que evidentemente estarán establecidas en función de la célula blanco, así como la célula que produce dicho exosoma. Para poder establecer ese evento o ese efecto, se debe indicar un proceso de captación. ¿Cómo es que los exosomas son captados en la célula diana o en la célula blanco? Debemos de recordar primero la composición bioquímica de dicha vesícula, y entonces, recordando su naturaleza mayoritariamente lipídica, es capaz de poder internalizarse en la célula blanco, pero también puede desarrollar interacciones entre la vesícula con la célula, o bien las proteínas de membrana de esa vesícula, de ese exosoma, con proteínas de interacción de membrana en la célula blanco. Entonces, como podemos observar en la figura número 1, en la parte superior se establece el origen, la generación de los exosomas, que se encuentran dentro de cuerpos multivesiculares de un endosoma, y que posterior a su fusión con la membrana plasmática son liberados al espacio extracelular. Una vez que se encuentran en dicho compartimento, pueden interaccionar de diferente manera con la célula blanco. En el número 1 podemos observar la interacción entre el ligando con el receptor, ello que implicaría una proteína de membrana del exosoma fungiendo como ligando, que va a interaccionar con una proteína de membrana celular de la célula blanco. En el número 2 podemos observar la fusión de forma directa con la membrana plasmática por su propia naturaleza lipídica y por tanto la liberación de su contenido al interior del citoplasma. En el número 3, un proceso de fagocitosis o macropinocitosis, que representaría la invaginación de la membrana plasmática con la finalidad de formar un evento similar a la endocitosis, solo que derivado de cuerpos vesiculares, y finalmente una endocitosis clásica mediada por proteínas de membrana conocidas como clatrinas. Entonces, cada uno de estos procesos tiene la finalidad de poder captar a los exosomas, y una vez que se encuentran estos dentro de nuestra célula, poder desarrollar los eventos celulares que nos van a permitir poder ser utilizados como terapia en una patología. ¿Cómo es posible ello? Gracias a ese componente, como se establece en la figura número 2, posterior a la fusión de las vesículas de los exosomas en la célula blanco, los componentes de cada una de estas son capaces de poder desarrollar vías de señalización o transducción de señales para desarrollar un proceso de modulación o regulación, desde proteínas de membrana o bien del contenido interno de las vesículas, de los exosomas, que tienen la finalidad de generar una regulación transcripcional o incluso post-traduccional. Tomando en cuenta que los exosomas son muy importantes desde el punto de vista de su acción, antes de llegar al punto de vista terapéutico, es fundamental también conocer las características y los procesos que nos permiten poder aislarlos, así como caracterizarlos, con la finalidad de poder utilizarlos como terapia en una cuestión patológica. En la figura número 1, que se encuentra en la parte derecha de nuestra diapositiva, podemos observar los diferentes métodos y procesos clásicos en la obtención de los exosomas. El inciso A de la figura 1 establece la técnica más sencilla, mucho más utilizada desde el punto de vista del aislamiento y purificación de los exosomas, y que representa una ultracentrifugación. En esta se van a utilizar criocentrífugas a alta velocidad con la finalidad de ir generando centrifugaciones diferenciales cada vez con mayor tiempo y a mayor velocidad, para finalmente llegar a tener nuestros exosomas limpios que se pueden resuspender en una solución fisiológica o algún tipo de buffer para poder ser utilizados. Posterior a su caracterización, en el inciso B podemos observar también una centrifugación, solo que utilizando un gradiente de concentración o bien de densidad, dependiendo del componente que nosotros estemos utilizando.
Con esta podemos nosotros ir diferenciando los diversos componentes celulares sin necesidad de utilizar o de desarrollar centrifugaciones continuas o diferenciales, con la finalidad de que el mismo tubo, el mismo compuesto que nos está generando ese gradiente, sea capaz de poder separar, ya sea bien por densidad, nuestro componente de interés, en este caso nuestros exosomas. Por otra parte, también podemos utilizar en lugar de hacer una centrifugación, poder hacer una ultrafiltración. En el inciso D se observa el proceso de ultrafiltración, que implica poder utilizar membranas de diámetros conocidos con la finalidad de poder ir separando los componentes celulares. Cada una de las membranas utilizadas tendrá un diámetro específico, y así como desarrollamos el proceso de ultracentrifugación diferencial con la finalidad de ir aumentando la velocidad y el tiempo de centrifugación, en este caso vamos a ir disminuyendo el diámetro de los poros de nuestras membranas con la finalidad de que el componente celular cada vez sea más pequeño y que evidentemente ello nos permita poder purificar nuestros exosomas. Una vez ya obtenido, independientemente de la técnica que nosotros estemos utilizando, ya sea bien por la centrifugación y sus diferentes isotipos, así como una ultrafiltración, debemos de caracterizar esos exosomas. Existen también diversas técnicas que nos permiten poder identificar algunos marcadores dentro de esta población, pero uno de los más importantes es establecer su diámetro, el tamaño de esos exosomas, ya que en muchos, si bien es claro que existen algunos marcadores específicos de cada uno de estos, posiblemente exista no una limpieza total. Por tanto, cuando nosotros separamos estos exosomas y los metemos a un contador de partículas que nos permita poder identificar el tamaño de dichas partículas, podemos nosotros observar nuestro histograma y conocer la población de vesículas que contenemos en nuestra muestra. Como se observa aquí en la figura número 2, en la parte superior izquierda, estamos observando un histograma que en la parte del eje X nos indica el diámetro de la partícula en nanómetros y en el eje Y la cantidad de partículas que tenemos en dicha muestra. Sobre todo si posteriormente a ello queremos normalizar por unidad volumétrica la cantidad de partículas que vamos a resuspender en X cantidad de volumen o bien a depositar en una alícuota. Podemos utilizar también microscopía electrónica, ya sea bien de barrido o de transmisión, con la finalidad de poder observar la característica morfológica de estas vesículas, de estos exosomas, pero más allá de ello no nos va a indicar alguna información relevante. Algunas otras técnicas sí nos permiten poder establecer ciertas características, como por ejemplo una electroforesis, donde utilicemos anticuerpos para desarrollar un Western blot, donde utilizando anticuerpos específicos para los clústeres de diferenciación de dichos exosomas, mayoritariamente utilizados CD9, CD63, podamos nosotros diferenciar esos exosomas respecto a las otras vesículas que puedan contener en nuestra muestra. A partir de ello, poder utilizar sistemas que nos permitan poder purificarlo, seleccionarlo de cierta manera, y mayoritariamente se utilizaría la citometría de flujo, con la finalidad también de utilizar marcadores que, más allá de indicarnos la cantidad de exosomas que tenemos en nuestra muestra, sea capaz de poder al mismo tiempo ir purificando, ir separando esas vesículas que estamos marcando con estos anticuerpos para tener finalmente una muestra limpia, capaz de poder ser utilizada en nuestros estudios terapéuticos. Una de las poblaciones celulares con mayor relevancia en la parte terapéutica, donde más allá de su propia acción celular, actualmente también se implica el estudio de los exosomas derivados de dicha población celular, son las células troncales. En esta información, en esta diapositiva, les muestro los eventos que se van a inducir derivados de los exosomas, que provienen a partir de diversas líneas celulares troncales. En la parte superior observamos células embrionarias, células troncales embrionarias, en color morado, en color azul,
observamos las células troncales pluripotentes inducidas. En verde, las células troncales mesenquimales y finalmente células precursoras de cardiomiocitos o células troncales derivadas de cardiomiocito. Cada una de ellas, cuando se estimula para la producción de los exosomas, generará o repercutirá en un proceso celular. Cada de estos eventos van a estimular cierto proceso donde la mayoría de ellos tiene un evento de regulación, ya sea bien la estimulación de un evento neovascular, supervivencia celular, por ejemplo la regulación del proceso inflamatorio, específicamente derivada de la inmunomodulación o del sistema inmunológico, frenar eventos de muerte celular, estimular citoprotección mediante mecanismos enzimáticos. Entonces podemos nosotros indicar que los exosomas que derivan de estas células troncales van a generar un estímulo coadyuvante o sinérgico respecto a la acción de las mismas poblaciones celulares. Ya en estudios anteriores se han descrito propiedades y bondades de las células troncales y que éstas pueden ser estimuladas con la administración de exosomas que derivan de dicha o de la misma población celular. Entonces, en la información de la parte derecha podemos nosotros observar las funciones terapéuticas a partir de los exosomas obtenidos de diversas líneas celulares troncales, desde las embrionarias, mesenquimales, neuronales, hematopoyéticas y demás, y que cada una de ellas va a estimular un proceso de protección. Como podemos observar, más allá de la cuestión de regular el ciclo celular y promover eventos de proliferación, que en muchas de las cuestiones terapéuticas es esencial, también podemos nosotros indicar que los exosomas y el componente de estos exosomas son capaces de poder regular eventos para generar una citoprotección y que esa citoprotección permita un evento celular proliferativo en mejores condiciones. Así llegamos a los efectos que se derivan de los exosomas, mayoritariamente de las células troncales mesenquimales, una de las líneas celulares con mayor bondad desde el punto de vista de su cultivo, su preservación y sus acciones, tanto como la línea celular propia como de los exosomas de dicha línea celular. ¿Por qué razón? En la parte izquierda inferior de esta diapositiva podemos observar una línea celular, una célula troncal mesenquimal, donde sus componentes del secretoma son esenciales para la regulación de diversos procesos, desde la parte soluble, como son proteínas, mayoritariamente de naturaleza de citocinas como factores de crecimiento, donde la presencia de estos son capaces de poder regular eventos y procesos celulares, así como los componentes de los exosomas que derivan de dicha línea celular. Y en esta parte juega un rol importante, sobre todo la presencia de MIR145, MIR21 y MIR146B y A. Cada uno de ellos que son responsables prácticamente de las acciones inmunomoduladoras que derivan de la utilización tanto de las células troncales mesenquimales como de los exosomas que se producen o se generan a partir de dicha línea celular. Hay diversos estudios donde muestran las vías de señalización derivadas de estos microRNAs que son capaces de regular factores de transcripción mayoritariamente dependientes de los receptores tipo TOL, de los factores de transcripción de tipo NF-κB, y que a partir de ellos pueden regular el evento inflamatorio. Y finalmente, la parte derecha donde se evidencian los diversos eventos o efectos que se pueden estar desencadenando por la utilización de exosomas provenientes de células troncales mesenquimales. Podemos observar efectos de protección a nivel de tejido renal, a nivel de tejido hepático, cardíaco, neuronal, hueso o incluso algunas cuestiones de cicatrización necesarios en algunos procesos tisulares. Cada uno de ellos entonces podríamos nosotros enfatizar
que tanto la línea celular es fundamental para poder enriquecer de cierta manera los componentes que constituyen nuestros exosomas, como la utilización de los mismos con la finalidad de poder regular un proceso celular, y que a partir de esa regulación, de esa modulación, ser capaces de poder estimular un proceso celular, un proceso biológico que conlleve a restaurar, a regenerar, a recuperar la funcionalidad de un tejido. En esta información les muestro, por ejemplo, cómo en cuestiones de diversa índole patológica se puede establecer el cultivo de una línea celular capaz de poder producir un secretoma, donde el componente esencial de ese secretoma sería la parte soluble proteica, como los exosomas, y que gracias a la utilización de esos componentes poder inducir la restauración de un sistema o de un tejido. Si por ejemplo estamos hablando de una enfermedad inflamatoria clásica, podemos nosotros establecer un cultivo autólogo con la finalidad de poder estimular la formación de secretomas derivadas, por ejemplo, de células mesenquimales, y que a partir de ello generar un evento de inmunomodulación. Esa inmunomodulación estaría siendo un reflejo de la acción de los componentes de ese secretoma, tanto solubles como de los exosomas, y que con ello podamos nosotros establecer la recuperación del dicho sistema. Por otra parte, también podemos establecer la regulación de la homeostasis tisular en procesos catabólicos, metabólicos, anabólicos, donde exista esta desregulación de los procesos celulares que conllevan a una cuestión patológica, y que por tanto dichos exosomas estarían mediando el evento celular. Como se observa en la figura número 2, podemos nosotros indicar cómo posterior a la trasplantación, a la infiltración de exosomas en un tejido que se encuentra en un evento isquémico, puede generar una recuperación del mismo. Sabemos que un evento isquémico implicaría la muerte de la población celular de forma gradual conforme se esté generando la depresión de los niveles de oxígeno, y que esa depresión estaría induciendo un proceso de estrés oxidativo, inflamación y por tanto muerte celular. Dichos mecanismos celulares podrían ser contrarrestados con la utilización de exosomas, ya que estos llevarían las señales de una recuperación, una restauración de los sistemas, una readaptación de cierta manera, una resistencia a dichos eventos citotóxicos, y que por tanto reflejan un proceso angiogénico, un evento de protección o bien de estimulación celular que pueda generar una supervivencia de dicha población celular. Por tanto, podríamos nosotros indicar que las características en esta cuestión de los exosomas puede estar induciendo procesos angiogénicos, protección celular, modulación del sistema inmunológico y por tanto la regulación metabólica, que es fundamental para contrarrestar los procesos de daño celular. Y entonces podemos concluir en la parte de la acción de las células troncales mesenquimales y su secretoma, donde un componente fundamental de ese secretoma son los exosomas, y que a partir de la acción de los mismos, ya sea bien de forma independiente o en conjunta, pueden generar acciones antiapoptóticas, inmunomoduladoras, supresoras de un proceso de daño ambiental y finalmente antioxidantes. Cada una de ellas estaría siendo reflejo de un mecanismo de señalización, de transducción de señales que derivan evidentemente de ese componente del secretoma. Proteínas solubles que son liberadas por las células troncales mesenquimales, o bien por los componentes propios al interior o a nivel de membrana de nuestros exosomas, y que gracias a ello esa población celular puede estar regulando dicho evento de daño tisular. Así llegamos a la última parte, que implica la terapia con los exosomas en términos específicos. Por lo regular, a estas alturas
nosotros conocemos solo la terapia basada en exosomas que se generan de forma un tanto normal, digámoslo así, de un cultivo celular. ¿Qué implicará ello? Que nosotros vamos a cultivar una línea, expandir una línea celular, por ejemplo una línea de células troncales mesenquimales, y mediante la adaptación de un medio de cultivo condicionado, enriquecer nuestra muestra con exosomas para poder ser utilizados como terapia, que es el inciso A que se muestra en nuestra imagen. Exosomas no modificados como agentes terapéuticos. Entonces, sabemos que los componentes propios de esos exosomas van a mejorar la condición del microambiente, modulando, regulando dichos procesos celulares, mayoritariamente, como habíamos indicado, de inflamación, de estrés oxidativo, generando mecanismos de resistencia y supervivencia frente a estos estímulos y por tanto permitiendo la restauración del tejido. Sin embargo, actualmente existen nuevas tecnologías que nos permiten poder ir modificando esos exosomas, ya que se ha descrito que son excelentes acarreadores de moléculas señales. Y entonces existe la posibilidad de que la producción de esos exosomas sea dirigido, más allá de poder estimular o tratar de enriquecer cierto componente del exosoma, según un inductor, poder modificarlo desde su síntesis para que ese exosoma lleve una vía de inducción para un evento específico, como se muestra en el inciso B, donde son modificaciones de exosomas no recombinados para ser utilizados como terapia dirigida. En este caso, la modificación que se va a desarrollar es esencial en el componente propio del exosoma. Vamos a hacer una modificación química con la finalidad de que esa modificación química lleve la señal que nosotros pretendemos inducir en la célula blanco. Y por tanto, con ello nosotros podamos ir de cierta manera llevando, generando, estimulando un proceso de forma dirigida. Por otra parte, también existen algunas otras cuestiones donde se pueden utilizar esos exosomas para poder desarrollar la implementación de nanopartículas que por sí solas no puedan ser captadas o introducidas en una célula, y entonces hay que mimetizarlas. ¿Qué implica ello? Que vamos a rodear esas nanopartículas con exosomas y que gracias a esa condición ya pueden participar en la infiltración o en el depósito de un componente, específicamente una nanopartícula, en una célula específica. Y finalmente, en el inciso C, podemos observar modificaciones de exosomas recombinados. En esta cuestión ya trabajamos desde la línea celular con la finalidad de que los exosomas que se van a generar presentan, desde el punto de vista génico, una modificación que les permita, de forma dirigida, contener o establecer un componente específico y que a partir de ello poder desencadenar un proceso celular terapéutico específico. Entonces, ¿cuáles son los resultados actualmente? Existen diversos estudios, algunos de ellos preclínicos, otros ya clínicos, fase 1 en fase 2, donde se muestran la utilización de exosomas, así como sus modificaciones y los resultados que se van a generar. En esta parte de la tabla final que vamos a revisar, se observa mayoritariamente los componentes inductores de dicho evento. Por ejemplo, cuando se utilizan exosomas modificados, no recombinados, pero sí modificados con la finalidad de sobreestimular la línea monocítica y desplazarla totalmente al subtipo tipo M2, entonces tenemos una población de macrófagos antiinflamatorios. Estos evidentemente regularán el proceso más allá per se de la inflamación, el proceso de activación de la línea o de las células inmunológicas y por tanto modificará la activación de dicho sistema. También existen algunos otros eventos donde la presencia en un aumento en la concentración, por ejemplo, de algunos reguladores, específicamente de MIR21 o MIR145,
cómo estos pueden contrarrestar los eventos inflamatorios, así como vías de señalización proapoptóticas. Cuando existe un aumento en la concentración de estos reguladores, estaríamos viendo como reflejo una inhibición, una disminución del evento apoptótico derivada de un control del proceso inflamatorio. Asimismo, existen eventos que promueven la plasticidad celular, la proliferación celular, inhibición de mecanismos de muerte y en contraparte un aumento en los eventos de supervivencia celular, mayoritariamente derivados de vías de señalización dependientes de sinasas, como por ejemplo la vía AKT, que gracias a esta se puede estimular diversos procesos de supervivencia celular. Y con ello podemos prácticamente indicar que desde el punto de vista biológico podemos comprender cómo es que la utilización de estos exosomas derivados de sus componentes son esenciales para poder contrarrestar procesos celulares citotóxicos y que por tanto nos den como reflejo un evento de citoprotección. Así llegamos a la parte final, donde podríamos indicar que los exosomas son una alternativa viable para contrarrestar los procesos de daño celular, así como el deterioro de órganos y tejidos, y que por tanto el uso de los exosomas puede regular procesos biológicos que participan en la regeneración tisular. Gracias a esto, esos exosomas estarían dando como reflejo la regulación de procesos degenerativos, procesos inflamatorios, de estrés oxidativo, así como la estimulación de vías de señalización de protección o supervivencia, y por tanto el control del ciclo celular para la proliferación de forma adecuada. Y que gracias a estas propiedades pueden ser utilizados como terapia en enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del cáncer, así como cuestiones de daño tisular específico como enfermedades cardiovasculares o bien de lesión o cicatrización o inducción para la cicatrización. Y con esto damos por concluida nuestra charla del día de hoy. Vamos a tener una segunda donde vamos a trabajar la parte del secretoma, los componentes de los mismos y cómo poder de cierta manera sobreestimular el evento o el efecto de los exosomas al modificar los componentes de ese secretoma. Entonces podemos decir que esta charla es una probadita de lo mucho que aprenderemos en la siguiente sesión de webinar el próximo mes. Así es que a todos los médicos los invitamos a que estén pendientes, ya que en agosto tendremos más noticias y más avances sobre este tema tan interesante. Doctor, nos preguntan, ¿qué opina sobre usar los exosomas como vectores endógenos para el transporte de medicamentos? Se han desarrollado, de hecho no están en la parte clínica, pero sí a nivel de estudios preclínicos, donde, como le había comentado en una diapositiva anterior, esos exosomas, sobre todo cuando la naturaleza química del fármaco no es factible para poder introducirse o para poder atravesar una barrera biológica, entonces esos exosomas se pueden modificar con la finalidad de englobar, de almacenar dicho fármaco y sobre todo para dirigirlo de cierta manera hacia el tejido blanco. Por tanto, sí es factible, sí se está desarrollando desde el punto de vista de investigación y que posiblemente en unos años próximos pueda ser factible como terapia dirigida específica o personalizada de cierta manera. ¿Qué tan recomendable es utilizar esta terapia de los exosomas en pacientes post-COVID? Hay estudios clínicos, de hecho si entramos a la página de Clinical Trials, hay estudios de ensayo clínico fase 1, fase 2 y hemos visto en la parte clínica nosotros donde la utilización de los exosomas juega un rol importante en el control durante el proceso virémico como posterior a dicho evento en la recuperación. ¿Por qué razón? Como habíamos comentado hace un momento, la propiedad principal de estos exosomas es la regulación de los procesos inflamatorios, de estrés oxidativo y sobre todo de citoprotección. Y que gracias a ello, pues evidentemente estarían desencadenando un evento
de mejoría, de restauración o de regeneración en los tejidos. Pregunta la doctora Alma Soriano. Saludos, doctora. ¿Cómo se obtiene este tipo de exosomas para aplicar la terapia? Podemos nosotros obtenerla, si contamos evidentemente con los equipos. En términos muy simples, como les había comentado en la parte de la metodología, podemos cultivar una línea celular o bien a partir de un tejido autólogo poder desarrollar el crecimiento de dicha línea celular, obtener los exosomas y poder de cierta manera administrarlos en nuestro paciente. O bien, para que no nos compliquemos, pues actualmente afortunadamente existen laboratorios capaces de poder llevar líneas celulares en cultivo adecuado para poder producir los exosomas y nosotros adquirirlos y ya simplemente utilizarlos como terapia en nuestra patología. El doctor Abraham nos pregunta si existe un protocolo para la aplicación de los exosomas. Protocolo como tal específico, no, existe ya diversos estudios clínicos donde los van administrando, incluso yo revisé uno de pacientes COVID donde te indican la dosis y la vía de administración con la finalidad de que tú vayas o puedas utilizar dicho protocolo en cuestiones clínicas. Les voy a pasar el dato. Por ejemplo, en ese estudio se utilizaron 2.8 por 10 a la 8 exosomas, que más o menos serían 200.000 o 200.800 exosomas en 3 mililitros de solución salina administradas vía nebulización por 5 días. Entonces, la mayoría de las presentaciones de los exosomas vienen en billones con la finalidad de tener una cantidad suficiente e ir dosificando esa concentración como terapia continua en nuestros pacientes. ¿Qué tanto debe de ser utilizada? Dependerá del evento inflamatorio que presenta nuestra cuestión patológica para poder aumentar la cantidad de los exosomas o bien el tiempo de terapia que se va a utilizar. Nos pregunta medicina estética de antienvejecimiento. Entonces, ¿los exosomas derivados de células madre pueden ser usados en el cáncer? En esta cuestión es parte esencial que nosotros debamos de considerar los pros y los contras a su utilización. De las células madre, cuando nosotros obtenemos exosomas de estas, una de las características esenciales que van a estimular esos exosomas es proliferación celular. Y evidentemente, si lo utilizamos en el cáncer, bajo esa cuestión, estaríamos dándole más herramientas para poder estimular su propio evento proliferativo. Que se utiliza así, pero cuando nosotros modificamos la composición de esos exosomas. Como les había comentado hace un momento, en la parte del cultivo, durante el proceso de cultivo de la línea celular, se generan ciertas modificaciones en dicho proceso, en dicho protocolo, para poder estimular componentes importantes de la regulación del ciclo celular, componentes importantes en la vía de señalización, de transducción, de citoprotección, para que entonces estas vías de señalización sean las que van a ser reguladas por esos exosomas. Entonces podemos utilizarlos siempre y cuando hagamos esa modificación en el protocolo de obtención de exosomas. Si solo utilizamos o solo generamos exosomas bajo digámoslo así, bajo un protocolo normal de estimulación fisiológica, no sería adecuada su utilización. Nos preguntan Novadona, saludos Margarita, de parte de todo el centro médico, ¿considera que este tipo de tratamiento podría ser una opción para personas con shock medular y así evitar un menor daño? ¿Lo ve como un área de oportunidad? Sí, sobre todo desde el punto de vista de que vamos a generar un evento de citoprotección. La palabra implica que no es un solo proceso, no es un solo evento el que estamos regulando, tomando en cuenta que esos exosomas tienen una gran cantidad de componentes proteicos, de ácidos nucleicos, específicamente de tipo ARN, incluso en algunas ocasiones se ha descrito ADN mitocondrial, y que entonces a partir de ello pueden regular diversos procesos. Si nosotros controlamos evidentemente la producción de esos exosomas y regulamos o enriquecemos cierto componente
esencial en la protección, estaríamos generando un evento de mejoría, de restauración o de protección en dicho sistema tisular. Ok, pues estas son las preguntas que nos han llegado a través del chat. Para todos aquellos médicos que estén interesados en recibir un poquito de más detalles sobre exosomas, sobre todo para nuestro gremio médico, que son los que están el día de hoy acompañándonos, recuerden que pueden escribir un WhatsApp o dejar un mensaje por el chat de Centro Médico, o bien directamente al WhatsApp de su servidora, que ya lo conocen, y estamos aquí a la orden. Asimismo, los invitamos a que continuemos aprendiendo al respecto para que el próximo 27 de agosto, que es viernes, a las 17 horas nos acompañen a nuestro siguiente webinar que hablará sobre secretoma. Tenemos otra pregunta, yo creo que con esta cerramos para no hacer más tiempo, y nos dicen: ¿serían los exosomas una terapia regenerativa independiente o deberían ir siempre con células madre mesenquimales? Puede ser independiente, sí. De hecho, la finalidad implicará qué es lo que pretendemos regular. Si la finalidad es regular procesos netamente inflamatorios o mayoritariamente inflamatorios, bastaría con el hecho de utilizar exosomas, ya que estos presentan los componentes esenciales para la regulación del sistema inmunológico. Si lo que nosotros pretendemos es, más allá de la regulación de los procesos citotóxicos, también potencializar un proceso de proliferación y restauración tisular mediado por el aumento de la masa celular, entonces sí sería factible la coadministración en células troncales mesenquimales con sus componentes del secretoma, sobre todo para potencializar. No es el hecho de que uno no desarrolle las acciones del otro y viceversa, solo que evidentemente estaríamos generando un evento o un efecto sinérgico al colocarlos en conjunto. Esperemos que con esto hayamos respondido al doctor Edgar Gómez, quien hizo esta pregunta a través del Face de Medicina Estética Antienvejecimiento. Muchísimas gracias a todos, y antes de cerrar quiero hacerles la extensa invitación para nuestros próximos cursos que vamos a tener en Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Para aquellos médicos que estén interesados en aprender sobre ozono y que aún no tengan conocimientos previos, los invitamos al curso básico totalmente en línea. Iniciará el próximo 11 de septiembre. Para aquellos médicos que ya tienen conocimientos previos, han tomado algún curso, algún diplomado, etcétera, los invitamos al curso avanzado sobre bioseguridad de la ozonoterapia en medicina regenerativa, iniciando el 9 de octubre. Esto se da en modalidad semipresencial. Y para aquellos médicos, en este caso los alumnos que también nos acompañan de la maestría en medicina regenerativa, que deseen aprender sobre la aplicación de células mononucleares en medicina regenerativa, tendremos la apertura de nuestro diplomado semipresencial el próximo 2 de octubre. En el caso de nuestros alumnos de maestría en medicina regenerativa, las fechas no se empalman en absoluto con las clases de nuestro diplomado. Así es que, a nombre del Centro Médico Nacional de Biología Molecular y del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica y de todo el equipo que forma parte de estas dos instituciones, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, así como de nuestro ponente, el doctor Julio César Tobón Velasco. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos.